Este es el octavo video tutorial correspondiente a la guía de estudio de la estructura de capital óptima, y es el ejercicio número 8, por lo que no estrictamente indispensable, pero sí muy recomendable haber visto y entendido los 7 anteriores. Entonces en este vamos a seleccionar la mejor estructura de capital, que va a ser aquella precisamente que tenga el menor costo promedio ponderado de capital. Así que también es indispensable para este tema ya tener esos conocimientos básicos de cómo se calcula el WACC. Voy a dejar aquí el enlace al primer video tutorial de esta guía para que veas con anticipación los 7 videotutoriales anteriores, y también un enlace para el cálculo del WACC si es que aún no lo tienes claro. Bien, vamos entonces a ver este ejemplo, el cual también por cuestiones de tiempo ya está resuelto. Solo explicaré a detalle cómo se hacen los cálculos correspondientes. Sí, entonces habría que hacer movimiento, lo cual nos llevaría mucho tiempo hacerlo celda por celda. El ejemplo en cuestión es el siguiente: el financiamiento con acciones de 1.000.000. Si son 100.000 acciones, el precio de cada una sería 10. No hay financiamiento con deuda en este primer cálculo que vamos a hacer. La utilidad operativa o EBIT está en 250 y la tasa impositiva de un 50%. Con estos datos pasamos a estos otros, en donde esta es una tabla que nos muestra los varios niveles de pasivo y el costo de los mismos y precio de acciones. En el ejercicio anterior, el 6 y el 7, los dos anteriores, ya se vio más a detalle estos cálculos que vienen en esta tabla. Aquí son solo datos. Vamos a suponer que aquí es el que nos están dando en un principio, que no hay pasivos, por lo tanto el precio de la acción es de 10. Pues el pasivo no tiene costo ya que no hay. Y aquí ya habría 100.000, por lo tanto este es un 10% de pasivos, un 20%, un 30%, 40%, 50% y 60%. O sea, vamos a hacerlo con estos 4 niveles o razones de deuda. Deuda a capital o activo total también podría ser. Por supuesto que conforme hay más deuda, el costo se incrementa. Es por ello que nos dan estos datos. Ceros con 100.000 y el 6. Aquí no cambia, pero aquí ya cambia a 6.50, a 7, a 8 y a 10. El precio de las acciones también es dato y aquí los tienes. Simplemente están capturados en sus correspondientes celdas. Muy bien, el primer paso que vamos a hacer para resolver este ejercicio es muy simple. Voy a explicar tranquilamente este cálculo que corresponde a esta parte. Es en donde debemos de poner mucha atención y saber cómo se hizo este cálculo, ya que exactamente con estos cálculos que se hacen en cada una de estas celdas, vamos a determinar el WACC y vamos a copiar estos mismos cálculos con las siguientes estructuras, es decir, con la del
del 10%, que es esta, la del 20, 30, 40 y 60, y que serían las mismas. Entonces con esa copiamos esta, que sería con el 10%, esta con el 20, 30, 40 y así. Entonces, y ya simplemente nos va a dar el de la más baja, con el altura de capital, con el más bajo costo promedio ponderado de capital, comúnmente conocido como el WACC. Bien, entonces el modelito va de la siguiente manera. Vamos a poner con financiamiento de cero. Al no haber financiamiento, pues aquí simplemente vamos a copiar de C13, o pones un 0, que es de aquí. C13, aquí está. Este es este. El número de acciones que andan en circulación en este caso, aquí tienes la formulita. De esta forma lo puedes calcular. Así como está aquí. O a simple vista, si no hay deuda, es 1,000,000 de pesos a 10 cada una, pues 1,000,000 de pesos entre 10 y 1,000 acciones. La utilidad de operación es de 250,000. Este es un dato, que es el EBIT, este mismo. Pago de intereses en este caso no hay, sin embargo dejamos la fórmula como está aquí. Esta misma. La utilidad antes de impuestos es la resta de la utilidad de operación menos intereses, y el cálculo de los impuestos es igual a la utilidad antes de impuestos multiplicado por, en este caso, 50. Dato sencillo, es este. La mitad nos quedan 125 de utilidad neta. Y lo único que haces posteriormente es dividir esa utilidad neta entre el número de acciones, que a simple vista vemos que 125,000 entre 100,000 acciones, 1.25. Aquí en este punto, esto es el porcentaje o la mezcla relativa de los recursos propios, o sea, de capital, con las que se está haciendo el primer cálculo, que es este, o sea, será. Por lo tanto, es el 100% de capital propio y 0% de deuda. O sea, el financiamiento completo del 1,000,000 va a estar con puro capital propio. Entonces, este punto es muy importante entenderlo, porque en los posteriores será, si es un 10% de deuda, pues entonces sería 90% de capital. Si es un 20% de deuda, 80% de capital, en cuyo caso andaría 90,000, 80,000 acciones, 70,000, etc. Una vez entendido, nos vamos a calcular el costo componente del capital propio y el costo componente de la deuda. Bien, para el costo componente del capital propio, aquí lo tienes. Si el precio de la acción es igual a los beneficios futuros esperados descontados a su valor actual,
¿Descontados a qué tasa? A la tasa de rentabilidad exigida por el inversionista. Estos datos los tenemos. Entonces, si P es igual a UPA entre I, la UPA la tenemos aquí ya calculada, y el precio lo tenemos dado aquí. Ya no tenemos que verlo calculado. En otro ejercicio sí se ve ese cálculo. Aquí pues ya está dado. Y los costos de pasivos son estos. Los emplearemos más adelante. Por lo pronto, el precio de la acción. Entonces, si tenemos este dato, que es UPA sobre I, entonces la tasa de interés que buscamos, o sea, este dato, será igual, despejando la I, despejando la UPA, nos queda UPA es igual entre P, la I es igual a la UPA entre ese precio. Con estos números será igual KE o costo componente del capital propio es igual a 1,25 entre 10, que es el precio que nos dan acá, igual a 12,50. Entonces la fórmula te la dejo representada aquí. Muy sencillo. En este caso, de esta plantilla de Excel, de 30 entre E13. Vamos a calcular el costo componente de la deuda. El costo componente de la deuda es igual, como lo tengo aquí en el comentario, KD es igual a la tasa de interés promedio. En este caso, como es un solo crédito, pues sería el que nos están dando como dato, multiplicado por 1 menos la tasa impositiva para aplicar el escudo fiscal, el tax shield. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. Aquí, si sabemos que el costo, que la tasa impositiva es de un 50, entonces sería nada más la mitad de qué, del costo de la deuda que corresponde en cada caso. En este caso va a ser el 0, pero después va a ser un 6, después va a ser que en este caso ya quedaría un 3. En este la mitad de 6,50, en este sería 3,25, en este sería 3,50, en este el 4 y en este el 5. Entonces se hace este cálculo, aquí nos ha dado 0, aquí tienes la fórmula. Con esta fórmula determinas este valor. En este caso 0 porque no hay deuda, y la suma de ambos costos, que en este caso fue capital propio y capital ajeno, en este caso puro capital propio, perdón, es 12,50, 12,50 más 0, 12,50. Entonces aquí está pones esta fórmula, ¿sí? A ver, está, y listo. Si tenemos bien estos cálculos, ya lo único que se procede a hacer es copiar esta parte del modelo financiero que tenemos aquí, donde se calculó este WACC, lo copiamos aquí, esta parte. Solo que aquí ya vamos a poner que el financiamiento ajeno va a ser de 100,000, en cuyo caso ya andarán 90,000 acciones con esta misma utilidad operativa, y ya pagamos 6,000 de interés. ¿Por qué? Porque es el 6% de los 100,000, son 6,000. Tendríamos una utilidad antes de impuestos de 244. Si el 50% es la tasa impositiva, corresponde a la mitad, 122,000, en cuyo caso la utilidad neta será 122. Dividimos entre el número de acciones que andan circulando, que son 90, y nos da 1.35. Así de sencillo. Ahora bien, el porcentaje de capital propio ahora será un 90, ya que anda un 10 de deuda, así como lo ves aquí. Y tal como lo hicimos, el costo, la fórmula que hemos puesto
para calcular el costo componente del capital propio en el punto anterior, lo haces igualmente aquí. Si has copiado bien el modelo, pues ya nada más ya va a quedar la fórmula implícita, en cuyo caso te debe dar aquí a 12.50. Aquí está. Voy a dejar esto. Tú puedes hacer pausa si tienes duda en alguna fórmula, solo acudes aquí a esta parte y lo verificas. Así que los voy a ir poniendo. Podrás hacer pausa si lo consideras pertinente. Si lo has entendido, pues esto va directo. 12.50. Bien, lo demás es lo mismo, solo que ahora con 200.000 nada más. Todo lo demás igual. Ahora serán 80.000 acciones en lugar de 100.000. Mismo EBIT. Pago de intereses, por supuesto, si andan ahora 200.000 acciones, 200.000 pesos de deuda al 6%, pues serán 12.000. Pago de intereses 12.000. Esta sería la utilidad antes de impuestos, la mitad de impuestos, por lo tanto la utilidad neta 119. Y los pasos aquí son los mismos. El valor que te arroja el WACC, 11.93. Lo dejamos aquí. Y aquí tienen la fórmula para calcular dicho WACC. De la misma manera, lo haces con 200.000, con 300.000 ahora, que es este, en cuyo caso ya hay 70.000 acciones y todo es exactamente igual, llegando a esta UPA de 1.64 y a 11.70 de WACC. Vemos cómo viene disminuyendo. Nótese que 12.50, luego acá 11.93 y aquí tenemos 11.70. Cuando lo haces con 400.000 de financiamiento, razón de la deuda del 40%, ya que 400.000 de 1.000.000, pues el 40% con deuda, 60% sería con acciones, por lo tanto a 10.000 cada una andan 60.000 acciones. Entonces, sí, circulando, misma utilidad de operación, pagamos los intereses, pagamos los impuestos, queda esta neta, dando una UPA de 1.85, 60% es la mezcla relativa, 40% de deuda, 60 de capital propio. El cálculo del costo componente del capital propio, 16.82. El costo componente de la deuda, 3.50, dando un total de 11.49. Y esta es la mejor estructura de capital, ya que es la que tiene menor costo promedio ponderado de capital. Si lo haces después con 500.000 y con 600, llegarás a que aquí es un 12. Entonces ya empieza nuevamente a subir y ya con 600 pues esto se nos va. Aquí se ve un incremento en UPA, pero no disminuye el WACC. Además, el riesgo de la empresa es demasiado elevado en este caso. Entonces aquí ya sí hay un buen beneficio por acción, pero el WACC se incrementa a un 13%. Entonces, si graficas el WACC, pues viene teniendo este comportamiento de una U. Vas a elegir el del más bajo, porque este es con el que se va a aplicar a la evaluación financiera de proyectos de inversión como tasa de descuento o costo de oportunidad al capital para evaluar proyectos productivos. Puede ser por BAM, por TIR, CAGUA, etcétera. Bien, de esta manera, este ejercicio, que es el número 8 de la guía de estudio, en la cual te dejaré aquí los enlaces correspondientes para, si el caso es que quieres estudiar estos temas o tienes el gusto por aprender esta metodología,
Espero que te sea útil. Gracias.